como equipo y como carabancelero. Bueno, claro, podríamos decir que es un sentimiento, que es verdad, y cosas por el estilo, ¿no? La emoción, todo, incluso lo que se cuenta en el himno del carabancel. Pero yo creo que sobre todo es un deseo de que perviva también en la memoria la gente del pasado y, por qué no, y del futuro. Entonces esa unión entre personas, historia, barrio, pueblo, todo eso se acumula dentro de lo que es un club deportivo, un club de fútbol como este. Y respecto a lo que me preguntabas de la prehistoria, claro, también hay que unirlo con los inicios del fútbol, ¿no? De este deporte inglés que se instala poco a poco en España. Y en Madrid llega pues porque también hay dos sacerdotes que vienen, uno de ellos especialmente le gusta el deporte y le gusta el fútbol, y se da cuenta de que de alguna forma tiene que ser capaz de captar a la gente joven. No sé si lo hizo con la intención de hacer una cierta oposición al movimiento sindicalista que estaba también en ese momento y que ofrecía también otro tipo de acciones y de actividades para los jóvenes, o simplemente fue que realmente se dio cuenta que el deporte podía serle útil a la gente más joven del pueblo, de Carabanchel. Bueno, eso es un tema también con cierta polémica, ¿eh? No todo el mundo estaba a favor de que fuera real. Eh, pero personalmente mi padre está a favor, yo no lo veo tan claro, pero bueno, es verdad que le da prestigio, es verdad que le ofrece un reconocimiento dentro de los clubes de fútbol y los clubes deportivos que tienen una serie de años, ¿no? Y, y bueno, pues para nosotros significa sobre todo el añadirle un apelativo al Carabanchel que, bueno, pues que si no tenemos una categoría en primera, en segunda división, sí que por lo menos lo tenemos en nuestra historia, ¿no? Que ahí nadie va a superarnos en esa historia, ¿no? Si tuviéramos que competir, que tampoco es el caso. Claro, hay personas como Pedro como don Pedro Arranque, que era como decían, como dicen, ¿no? Los más viejos. Don Pedro fue todo para el Carabanchel, le salva en una situación delicada, juega, entrena, preside, tiene un montón de contactos y de alguna forma, como sucede en estos clubs de, de un pueblo o de un barrio, o hay alguien que dedica su tiempo generosamente como fue don Pedro, o se nos puede complicar la existencia. Y él es un poco el paradigma de lo que ha de ser un directivo en el Carabanchel, ¿no? Alguien que da su tiempo, su generosidad, su esfuerzo y que se abre a cualquier persona que como él comparte estos colores. Mira, yo creo que si nos podemos sentir orgullosos de algo es que a pesar de las crisis económicas que ha habido fortísimas en distintos periodos, ahora que tampoco es que estemos muy bollantes, pero bueno, hemos sobrevivido y no nos hemos convertido en una sociedad anónima deportiva, que tampoco iba a solucionar el futuro de un club, bajo mi punto de vista, ¿no? Es verdad que las crisis se suceden, quizá no sé si por mala gestión o porque alguien sitúa unos objetivos más allá de la realidad con la que hay que contar y con la que hay que analizar, ¿no? En el contexto. De la que nos salvó Verde fue quizá la más grave, pero no fue ni mucho menos la única. Ha habido momentos muy serios y el no convertirnos en sociedad anónima deportiva, en refundarnos como le sucedió a los otros clubes con los que nos sentimos muy unidos, ¿no? Porque la rivalidad al fin y al cabo te lleva también a esa unidad. Los partidos entre el Leganés y el Carabanchel, entre el Getafe y el Carabanchel, pues han sido míticos en la historia de la tercera división, de la regional. Y sin embargo, pues tanto Getafe como Leganés tuvieron que refundarse.
Nosotros no, pero bueno, somos un club modesto en ese sentido, pero totalmente dignos. Claro, fíjate, más de 100 años de historia. Dicen, bueno, desde el principio yo creo que teníamos claro que no solamente nos íbamos a dedicar a los jugadores, que en el Carabanchel ha habido personas muy significadas, muy significativas y que constituyen nuestra historia y nuestro patrimonio. Personas que a lo mejor no son famosas en el mundo del fútbol, pero que en el mundo del Carabanchel, del Real Club Deportivo Carabanchel, sí que lo son y que le dan la seña de identidad. Muchísimos, desde, yo qué sé, lo que aquí llamamos el Chita, el Paraleta, etcétera, ¿no? Directivos, presidentes, incluso la primera mujer presidenta de un club de fútbol, por lo menos en la Comunidad de Madrid, eh, también estuvo aquí. Luego, en cuanto a jugadores, claro que hay muchos, muchísimos, yo qué sé, es que es muy difícil decir uno u otro, ¿no? Yo me quedaría quizá por una cuestión de afinidad personal y casi de amistad con Modesto, porque estudiamos juntos en el cole. Bueno, él estudiaba también con mi hermano, que también jugaba al fútbol, pero claro, yo le conocía muchísimo, ¿no? Modesto era un jugador magnífico, era estupendo. Desgraciadamente las lesiones hicieron que terminara muy pronto su carrera, pero él llegó a jugar en el Rayo, en el Getafe, en fin, en varios equipos también de primera división, y desde luego apuntaba a ser un jugador de selección, pero vamos, maravilloso. Sí, y un equipo al que el estallido de la guerra civil le cortó la progresión, ¿no? Porque tal y como iba avanzando, probablemente hubiera acabado muchísimo antes en tercera división. Entonces, tras la guerra hubo que reestructurar todo el club, empezar de cero prácticamente, y se tardó muchísimo en llegar. Claro, imagínate lo que sería para los carabancheleros de entonces el que empezaran a venir los domingos equipos de distintas regiones, comunidades, etcétera. Claro, era para alguien que no llevaba ni 10 años siendo un barrio de Madrid, un distrito madrileño, sino que era pueblo y que se sentía pueblo y que todavía hoy nos sentimos como pueblo, ¿vale? Era fundamental y era muy, muy importante. Era desatar emociones los domingos de fútbol. Bueno, era impresionante. No, fíjate, yo, como nos hemos movido siempre entre tercera y regional y tercera a veces hasta se confunden, ¿no? Eh, a mí me gustaron mucho las que, claro, las que estaban llenas de emoción porque veíamos y tocábamos la posibilidad de jugar el ascenso a Segunda B, ¿no? Que era ya, bueno, una recompensa inmensa, ¿no? Porque además, claro, yo creo que la mayoría de los socios éramos realistas diciendo es que Segunda B es mucho dinero para un equipo con esta masa social tan exigua, ¿no? Tan poco numerosa todavía. Pero bueno, ver buenos partidos de fútbol en la mina donde se jugaba en campo de tierra incluso, ¿verdad? Pues bueno, sobre todo esas dos temporadas, cuando nos acercábamos al ascenso a Segunda B. Personalmente yo no estoy muy de acuerdo con que los ayuntamientos apoyen a un fútbol profesional. Eh, nunca me ha gustado, nunca. A mí me parece que hay equipos jugando en Segunda B con todos los apoyos del mundo, en Segunda, bueno, las nuevas ligas que ha creado la Federación. Yo creo que tienen que tener un ayuntamiento tiene que facilitar la práctica del fútbol, arreglar papeles, ayudar en lo posible, ¿no? En nuestro caso, siempre hemos intentado hacer patente que el estadio, el lugar donde se juega el fútbol, de manera continuada, más antiguo de Madrid, es este lugar donde estamos, el campo de la Mina. Y eso no se ha tenido en cuenta. Y
No se tuvo en cuenta cuando necesitamos crear un campo de fútbol con césped artificial en segunda B, donde Álvarez del Manzano dijo, prometió mucho, pero no dieron nada, nada. Tenemos problemas para el agua, para la luz. Tenemos muchas dificultades del día a día, donde sí que el ayuntamiento puede proporcionar apoyo, porque al fin y al cabo aquí son muchos los niños que juegan al fútbol, muchos que hacen deporte. Y luego hay otra cosa, y nos hemos quedado encerrados en el campo. Bueno, el campo de la mina ha sufrido varias reformas. La última tardó muchísimo. Bajo mi punto de vista tampoco ha sido una reforma. Claro, es que la transparencia es fundamental. Entonces, hay que hacer un concurso de ideas, hay que hacer un proyecto, hay que ponerlo a disposición de los socios, que se vea, crecerlo entre todos, ¿no? Y sin embargo, el proyecto final nos ha encajonado. Y nos encajonó, por un lado, haciendo desaparecer una grada. Por otro lado, colocando donde podría ir una grada, colocan los vestuarios. Luego está el polideportivo, al que también acaban de cambiar el nombre, sin respetar que es parte de lo que sería el terreno de la mina. En fin, yo creo que hay muchas cosas que podían habernos ayudado desde la administración municipal y autonómica, y no precisamente con dinero. Y bueno, la disfrutamos durante 2 temporadas, la segunda menos, porque ves, a raíz de los problemas de no disponer de un campo de hierba, tuvimos que salir de aquí. Y claro, un equipo de segunda B que no juega en su terreno de juego está condenado al descenso, como así nos pasó, ¿no? Pero bueno, quitando eso, fue realmente pues, muy gratificante ver a equipos punteros dentro de las divisiones españolas de fútbol, ¿no? Fue muy bonito, fue muy emocionante y bueno, ahí quedó para el recuerdo, ¿no? Sí, es muy querido. Yo creo, eso sí que cuando sales fuera, cuando hablas con unos, con otros, hay mucha rivalidad, ¿eh? Cuando vienen aquí los equipos a jugar, estemos en tercera o en regional, que vienen a ganar al Carabanchel, que es toda una historia, es un histórico, y se nota. No solo el centenario, sino que anterior, cuando se celebraron los 50 años o los 75, bueno, pues fueron también pues un ejemplo de lo que significaba el Carabanchel dentro del barrio. Cómo se comprometieron, cómo enseguida las televisiones, los periodistas, los jugadores del Madrid, del Atleti, del Rayo, del Getafe, ¿no? Todos de verdad se volcaron. Y con el centenario pues resultó pues un ejemplo de verdad de lo que es el espíritu deportivo, como desde Vicente del Bosque, Emilio Butragueño, el Mono Burgos, bueno, realmente todos, que te vas a dejar a alguien y no sé. Pero a mí se me quedaron unas palabras de Germán Burgos cuando él, justo en un acto de celebración y él vino, y el hombre se subió al escenario y dijo, vengo del entrenamiento del Atlético de Madrid y les he dicho a los jugadores que hoy venía a celebrar el centenario del Carabanchel. Y les he dicho, ustedes no serán futbolistas hasta que no sepan lo que es jugar en un campo como la mina. Y a mí aquello me emocionó porque además es verdad, es decir, por aquí han pasado desde Iker Casillas, cuando jugaba ahí con el Castilla o con el juvenil, no me acuerdo bien, yo que sé, a todos, hasta Mitchell, todos. Sí, fue una reestructuración, bueno, brutal, o sea, sobre todo bueno, para muchísimos equipos del fútbol base como nosotros, es que cualquier error te podía, como así ha sucedido, hundir en una categoría y a ver cómo salimos de ahí. Muy difícil va a ser muy complicado y muy complejo. Y la pandemia es verdad que ha afectado y nos ha afectado a socios que desgraciadamente han perdido la vida y bueno,
como en todos los órdenes de nuestra sociedad, ¿no? Que lo hemos vivido en la sanidad, en la educación, en fin, en todo. Muy duro, ¿no? La reestructuración pues nos afecta y bueno, va a ser todo un reto salir, pero saldremos, seguro. Luego también hay que agradecer sobre todo a la gente que ha estado aquí, a los niños, a la cantera, a los futbolistas de tercera, a la directiva, a los socios, realmente yo creo que a todos, porque entender lo que ha sucedido, cuando pase el tiempo, es cuando tendremos aún todavía más conciencia de cómo realmente esta pandemia ha afectado a todos los órdenes de la sociedad y al mundo deportivo también, por supuesto, muchísimo, y más a un fútbol de barrio como el que tenemos.